Buenas tardes. Que Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Ya ustedes desayunaron, ya hasta almorzaron, ya tienen más fuerza, ¿verdad? Abra su Biblia, por favor, en Deuteronomio 8, capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, pongan una marca ahí, por favor. Voy a compartir con ustedes un tema individual en esta tarde. No tenemos ninguna serie todavía. Y el tema titulado para esta tarde es la necesidad del desierto. ¿Cómo se llama el tema? La necesidad del desierto. Bueno, vamos a entender el por qué es la necesidad del desierto, mis hermanos. Pero antes de leer, ¿qué le parece si me acompaña y a dirle una oración a lo que mi hermano Víctor oraba? Para que el Señor nos dé gracia una vez más para escuchar su palabra, yo para poderla exponer y que cada uno podamos irnos a nuestra casa meditando en ella. ¿Me acompaña? Cierre sus ojos, por favor. Señor, queremos darte gracias una vez más, Padre. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permitiste alabarte, cantarte, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos que tú pusiste en el corazón de ellos, Señor, asistir esta tarde ya, Señor, al servicio, Padre. Sabemos, Señor, que todo lo que nosotros hacemos es porque tu Espíritu pone en nosotros el querer como el hacer, Señor amado. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú no nos abandonas, sino que siempre estás como buen Padre, Señor, cuidando cada día de nosotros, Señor. Padre, en esta tarde ya queremos presentarte este tiempo que es de la palabra, Señor, el cual tú nos hablas, Señor, nos exhortas, nos diriges, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Trae, Señor, a exponer también la forma como nosotros estamos delante de ti, Señor. Como bien decía, tú como buen Padre, Señor, tratas de que tus hijos siempre, Señor, se comportan o vivan, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Y en esta tarde te presentamos este tiempo, Señor, para pedirte de tu gracia, Señor, de tu sabiduría, Señor. Danos entendimiento, danos la capacidad, Señor, para escuchar tu voz. Te pido que a través de tu Espíritu Santo pongas en el corazón de mis hermanos, Señor, la palabra indicada para cada uno, Señor. Y de igual manera a mí, Señor, dame una vez más, Señor, de tu gracia para poder hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. ¿Llegaron todos? El Señor está aquí hablándole a su pueblo, ellos ya a punto de poseer la tierra o camino a poseer la tierra. Y el Señor le da algunas instrucciones aquí y les hace algunos recordatorios también a su pueblo. Dice, cuidaréis, dice, de poner por obra todo mi mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído, Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y luego dice, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tus vestidos nunca se envejecieron sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Bueno, todos creo que de alguna u otra manera hemos escuchado alguna vez acerca de la historia narrada en la Biblia que ocurrió con el pueblo de Israel allá en Egipto. Les hago una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí nunca habían escuchado la historia acerca de ellos, del Éxodo? ¿Alguien por aquí? Bueno, yo creo que de alguna u otra manera hemos tenido por lo menos un conocimiento acerca de lo que Dios hizo grandemente en la tierra de Egipto. Bueno, Dios permitió que su pueblo quedara en Egipto y vivieran bajo el yugo en este caso, de Faraón. Vivieron alrededor de 400 años en esclavitud bajo la sujeción del faraón en este caso. Bueno, Dios, mis hermanos, llama a un libertador para que pudiera ser libertado a este pueblo. Por 400 años ellos estuvieron orando, pidiéndole al Señor que enviara a un libertador. Ahora, luego Dios levanta ¿a quién?
A Moisés. Dios llama a Moisés para que él fuera el encargado e ir a hablar de parte de Dios ante el faraón para que pudiera él dejar y salir al pueblo de Dios en este caso. Bueno, sin embargo, mis hermanos, una vez Dios hace su obra en el pueblo de Egipto, saca al pueblo de Israel de esa nación y comienza ahora la travesía juntamente con el Señor en el desierto. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿usted cree que Dios tiene el control de todo? Podemos decir que sí, ¿verdad? Dios tiene el control de todo. Dios, mis hermanos, envía un libertador para libertar a su pueblo de la opresión del faraón. Orando constantemente, el pueblo recibió la ayuda de parte de Dios. Dios nunca se olvidó de ellos. Dios siempre estuvo presente con ellos. A pesar de todo lo que ellos estaban viviendo, Dios siempre obró sobre la vida de ellos. Una vez ellos siendo libertados de la opresión de Faraón, bueno, ahora comienza la travesía en el desierto, juntamente con el Señor. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis, tal como lo hicimos en la mañana, acerca del desierto. Aunque en otras ocasiones lo hemos hecho ya, pero quiero llevarlos nuevamente a esto. ¿Cómo es un desierto, mis hermanos? Bueno, un desierto es un lugar donde la vida del ser humano corre peligro. ¿Usted está de acuerdo con eso? Algunos pues probablemente han experimentado lo que significa atravesar por el desierto. Bueno, en ese lugar pues es donde menos usted va a encontrar agua, comida, sombra o un lugar cómodo para poder recostarse o para poder descansar. Es un lugar donde no se puede encontrar absolutamente nada más que animales peligrosos. Esa es la vida en el desierto. Ahora, el desierto que nosotros conocemos por estas áreas, pues no se compara nada con el desierto de aquellos lugares. Aquellos lugares es aún más difícil todavía la situación. Sin embargo, mis hermanos, yo quiero que piense por un momento en esto. ¿Cómo Dios permitió que su pueblo entrara al desierto? Exagerando yo un poco, decía en la mañana, y se los comparto a ustedes. Yo en mi mente, exagerando, decía esto: ¿cómo Dios tuvo que sacar a su pueblo de Egipto y llevarlos a una tierra que Él había escogido para ellos? Ahora, si yo le hiciera la pregunta a usted, ¿usted cree que Dios hubiera podido o hubiera tenido el poder para eliminar a todos los egipcios y dejar al pueblo de Israel ahí en esa tierra y que ellos se encargaran de vivir ahí? ¿Usted qué cree? Sí, hubiera podido hacerlo. Dios pudo haber hecho eso, sacar a todos los egipcios o exterminarlos y decirle al pueblo de Israel: tú te quedas aquí, porque tú eres el que has trabajado en este lugar, tú tienes conocimiento de cómo funciona todo aquí. Sin embargo, Dios no permitió eso en la vida de los israelitas, y vamos a entender más adelante por qué. Dios, mis hermanos, les da su mandamiento, en este caso sus estatutos a su pueblo, una vez ellos habían comenzado la travesía en el desierto. Pues vimos la semana pasada, un poco acerca de lo que Dios hizo en medio de su pueblo. Moisés va a la presencia del Señor y recibe las tablas de la ley. Y les dice: estos son mis mandamientos para que ustedes vivan tal y conforme a lo que a mí me agrada que sean ustedes para mí. Yo los escogí a ustedes y ustedes van a vivir conforme a mi ley. Sin embargo, veíamos también un poco acerca de lo que sucedió mientras Moisés estaba en la presencia del Señor. Leíamos que mientras él tardaba, pues el pueblo se desenfrenó. O sea, hizo su propio Dios. Comenzó a fabricar un becerro de oro y diciendo: estos son nuestros dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y el Señor, mis hermanos, una vez más le recuerda a su pueblo, le dice: yo les he dado mis mandamientos y mis estatutos para que ustedes vivan ahora. Si quieres que te vaya bien, pues vive conforme a mi voluntad, conforme a mi palabra, y eso es lo que te llevará a que tengas una vida plena. Bueno, nosotros ahora como creyentes, mis hermanos, aquellos que hemos dicho: le he entregado mi vida al Señor, pues obviamente el Señor también nos está dando sus mandamientos y sus estatutos para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, Dios nos recuerda que siempre estará ahí, siempre con nosotros. Él nunca nos dejará. Sin embargo, Dios le recuerda a su pueblo algunas cosas, el cual vamos a ver en esta enseñanza. Y vamos a ver 3 puntos muy importantes acerca de lo que Dios les recuerda a ellos. Él les dice: yo los liberté, yo les di mis mandamientos, yo a ustedes les puse lo que realmente yo quiero que sean para mí.
Y luego el Señor les recuerda por dónde ellos atravesaron, cómo hicieron para llegar hasta la tierra prometida. Y vamos a ver el punto número 1. Dios les trae a memoria, mis hermanos, que ellos tuvieron que andar en el desierto. Ellos caminaron por el desierto. Fíjese, en otras ocasiones se nos ha enseñado que la travesía del pueblo de Israel entre Egipto a la tierra prometida era aproximadamente 11 a 14 días. Imagínense, qué corto el tiempo que Dios iba a llevar a su pueblo por el desierto. Sin embargo, todos hemos leído lo que sucedió. ¿Cuánto tiempo demoraron en el desierto? 40 años. Imagínense, la diferencia entre 2 semanas o 11 días a 40 años, mis hermanos. Y Dios les recuerda eso. Ahora, ¿por qué razón el Señor les recuerda el por qué tuvieron que pasar por el desierto? Bueno, número 1, les dice, para afligirte. Eso es lo que le dice a su pueblo. Le dice, yo les traje en el camino del desierto para afligirlos. La aflicción, mis hermanos, se refiere a alguien o que se lleva a alguien en un estado de dolor y angustia por las opresiones o circunstancias que le rodean. En este caso, mis hermanos, el pueblo de Israel pues tenía algo guardado en su corazón. Le pregunto a usted, ¿cuántos años aproximadamente ellos estuvieron viviendo en Egipto? Aproximadamente 400 años. Otra pregunta, ¿qué tanto cree usted que el pueblo de Israel aprendió de los egipcios? Muchas cosas, muchas cosas. A pesar de que ellos eran apartados para el Señor, pero en medio de la convivencia con ellos algo aprendieron. Pues lo que yo mencionaba hace un rato, supieron cómo hacer el becerro de oro. Supieron ellos forjar un Dios para ellos mismos. Ahora, si vemos el contexto de lo que son los egipcios, pues ellos son famosos por hacer todo ese tipo de cosas. Tienen Dios para todo, el Dios sol, el Dios luna, el Dios río, el Dios esto y aquello. Imagínense, el pueblo de Israel de igual manera. Sin embargo, el Señor los trae al desierto, número 1, para afligir el corazón de ellos, para afligir lo que ellos, en este sentido, mis hermanos, que quiero que lo vea así, a lo que ellos estaban acostumbrados tener de vista, el Señor tratando de quitárselos. En este caso, pues ellos ponían su confianza en todo lo que ellos hacían diariamente para obtener su alimento, para obtener lo que ellos necesitaban cada día. Ahora ellos en el desierto, ¿de quién tenían que depender? Del Señor al 100%. Ellos no tenían nada más que hacer que salir y recoger el maná para que ellos pudieran comer. En Egipto, pues ellos tenían que vivir el yugo del faraón y así obtener también su alimento. Sin embargo, ahora el Señor les dice, tienen que aprender a depender completamente en mí. Y para eso tengo que meterlos en aflicción. Tengo que quitarles a ustedes lo que estaban acomodados a hacer en el pasado. Mis hermanos, como creyentes, hay cosas que nosotros, el Señor nos está pidiendo que dejemos. Algunos yo sé que pues han crecido en familias cristianas y pues yo sé que les ha sido diferente las cosas. Algunos otros pues no sé hasta qué edad fue que el Señor les llamó y les dijo, sígueme. Pero en el transcurso de ese tiempo, antes de que el Señor los llamara, ustedes y yo aprendimos muchas cosas del mundo, ¿sí o no? Teníamos arraigado en nuestro corazón muchas cosas del mundo que ahora el Señor nos dice que hay que dejar. Y el Señor nos tiene que meter en aflicción. La aflicción, mis hermanos, no lo vea simplemente como un problema para nosotros. La aflicción tiene el sentido de que nosotros nos despojemos de todo aquello en el cual nosotros hemos puesto nuestra confianza. En este caso, el pueblo pues confiaba plenamente en lo que le darían en ese día, hablando de Egipto. Pero ellos tenían que hacer algo para obtenerlo. Ahora no, ahora simplemente tenían que confiar y recibir de parte de Dios el maná de todos los días. Bueno, Dios, mis hermanos, a cada uno de nosotros, así como el pueblo de Israel, tenemos que dejar cosas que muchas veces trae dolor a nuestro corazón. Les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez el Señor les ha hablado y les ha dicho, deja eso de ti, quita eso de tu vida, porque eso te está estorbando en el crecimiento tuyo y eso no me agrada a mí? Ahora, ¿verdad que causa un dolor? Y sobre todo si es algo que estamos acostumbrados a hacer o a vivir. Y de repente que el Señor nos diga, tienes que quitar eso de ti,
pues causa una aflicción, un dolor en nosotros, en el corazón, trae tristeza muchas veces, pero es porque nuestro corazón está acostumbrado a vivir de esa manera. Pues Dios les dice, yo los traje al desierto para afligirlos primeramente. Afligirlos porque obviamente ellos veían para todos lados y decían, ¿y ahora para dónde? El pequeño ejemplo que les utilizaba acerca del desierto, ¿cómo se encontraba? Vacío, sin ningún árbol que ellos pudieran decir, vamos a descansar bajo este árbol para que nos dé la sombra. No, no había nada de eso. O decir, vamos a correr esa fuente para tomar agua. No, no podían decir también, espérame un momento, Señor, que voy al Walmart y me compro algo para sustentarme en el camino. Pues no había esa posibilidad. Ellos tenían que depender plenamente del Señor. La semana pasada hablábamos un poco acerca de eso, no olvidarnos del Señor en todo lo que Dios hace con nosotros ahora. En todo el camino que vamos con el Señor, nunca olvidarnos de Él. Bueno, Dios tenía que mostrarles esto, les tenía que traer aflicción a su cuerpo, en este caso a su alma, a su corazón, porque obviamente cada día que ellos vivían tenían que depender del Señor. Sin embargo, todos vimos también la reacción y cómo ellos optaron el vivir en el desierto. Siempre se rebelaban contra el Señor, siempre optaban por querer regresar a Egipto, siempre querían volver. Les hago una pregunta más, mis hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez en el comienzo, en su caminar con el Señor, dijeron, ¿por qué este problema o esta situación o esta aflicción llegó a mi vida? Y a veces era tanta que uno decía, prefiero regresar al mundo. ¿Alguna vez usted hizo esa expresión? En decir como que seguir al Señor no es para mí y quiero volver. Bueno, es ahí donde Dios probaba todo lo que ellos tenían. ¿Se acuerda del Éxodo 32:8? Cómo Moisés, estando con el Señor y luego Dios escucha todo lo que estaba haciendo el pueblo, les dice, desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Y ahora se hicieron un Dios para ellos. Y luego el Señor les dice, ¿sabes que este pueblo también tiene su cerviz muy dura? O sea, no son fácil de humillar, no son fácil de doblegar. Fíjese, la aflicción, cuando Dios permite que pasemos por aflicciones, mis hermanos, es con el único propósito de que nosotros humillemos nuestro corazón. Es de que nosotros nos rindamos al Señor, de que nosotros podamos decirle, Señor, sin ti yo no puedo y necesito de ti. Ahora, el pueblo que estaba diciendo con todo esto que estaba haciendo delante del Señor, diciéndole, Señor, no necesitamos de ti y nosotros podemos hacer las cosas tal y como nosotros queremos hacerla. Por eso el Señor le dice, son de dura cerviz, no se doblegan, no son capaces de agachar la cabeza, no son capaces de humillarse delante de mí. Entonces, por esta razón necesito traer aflicción a su vida, para que ellos puedan decir realmente, necesito confiar plenamente en el Señor. Mis hermanos, preguntémonos realmente si algunas cosas que estén pasando en nuestra vida es un trato de Dios hacia nosotros para que nosotros aprendamos a humillarnos, delante de Él. En el Salmo 34:19 dice esto, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Ahora, fíjese, Dios no está diciendo que no vamos a pasar aflicciones. Vamos a estar metidos en aflicciones muchas veces. Pero sin embargo, Él dice, pero de todas ellas las librará Jehová. Pero el Señor dice, las del justo. Ahora, justo aquí, mis hermanos, se está refiriendo a todo aquel que reconoce que no puede vivir sin el Señor. Mire, hace un momento hablábamos con un hermanito y le decía esto, ¿usted alguna vez se ha hecho este examen o se ha hecho esta pregunta? ¿Cómo sería su vida ahora si usted estuviera apartado del Señor? Y creo que también lo hacíamos con el hermano Bravo la semana pasada de esto. Decía, ¿usted alguna vez se ha imaginado la vida de usted ahora sin el Señor, viviendo tal y como venía viviendo antes? Hermano Bravo me decía, bueno, a lo mejor estuviera muerto ya. A lo mejor estuviera, no sé, metido en qué cosas. Por como yo soy, pues a lo mejor ya hasta la vida me hubieran quitado. Y esa es una gran verdad en nosotros. Sin embargo, el Señor dice, las aflicciones que ustedes tengan, pues el Señor también los librará. Ahora, pero Dios nunca podrá hacer su obra en nosotros cuando nosotros no sabemos humillarnos. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón rendido a Él.
que nuestro corazón esté siempre dispuesto a rendirse delante de Él. Por esa razón, cuando Dios le pide a Abraham entregar su hijo, pues Dios ya había visto la intención de su corazón. Y Él le dijo, no mates a tu hijo porque yo he visto en ti. Ahora, pues Abraham no dudó en ningún momento, claro, probablemente estaba el dolor en él, pero él dijo, yo entregué a mi hijo. Y al ver la actitud de él, el Señor dijo, este realmente quiere agradarme. Y yo he visto, dice el Señor, le decía a Abraham, que realmente tú confías en mí. Dios quiere que nosotros, mis hermanos, como creyentes, aprendamos a ser humildes delante del Señor, a nunca pretender que nosotros podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas, a pretender nosotros que nosotros sabemos más que el Señor, a pretender delante del Señor que nosotros podemos resolver nuestras situaciones, porque muchas veces el Señor permite cosas para que realmente nosotros aprendamos que necesitamos cada día más de la gracia del Señor. Amén. Job 36:15 dice esto, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Fíjese lo que dice Job en este caso, está diciendo, pues Dios al pobre lo puede librar de su pobreza, Dios puede bendecir a alguien que está pobre. Pero fíjese, en medio de toda esa situación, Dios también lo libra de su aflicción. Y no solamente eso, sino que también le va a entrar más curiosidad de querer agradar a Dios, de querer agradar lo que Dios quiere hacer en su vida, porque dice, despertará su oído, le dará un interés más grande de buscar al Señor. Dios sabe lo que necesitamos, pero para poder ser o recibir nosotros de parte de Él, lo que Él tiene para nosotros, debemos tener un corazón humilde delante de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Salmo 138:6 en la Nueva Biblia Viva dice esto, aunque el Señor es grande, toma en cuenta a los humildes. Ahora imagínese usted, está ahí en su lugar y comienza a orar y que el Señor nos tome en cuenta, mis hermanos, Él siendo el Todopoderoso. ¿A usted no le da alegría eso? El saber que es el Señor el que me está escuchando, el que me da la vida, el que sustenta todo, el que nos da cada día lo necesario para sobrevivir. Incluso cuando yo me arrodillo o yo clamo, Él está ahí atento, pero porque ve mi corazón, la humildad que hay en mí ahora, delante de su presencia. Y dice, Él toma en cuenta a los humildes, dice, y está lejos del orgulloso. Bueno, una persona orgullosa entendemos, ¿verdad? Es una persona que no se doblega, es una persona que sabe todo, es una persona que obviamente ya no hay necesidad de enseñarle más. Esa es una persona orgullosa, una persona que está sobre todo, incluso sobre Dios, cree Él. Sin embargo, pues Dios dice, a eso no los puedo tener conmigo, porque no puedo hacer nada en Él. El orgulloso siempre va a tratar de solucionar las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Sin embargo, Dios dice, pues hazlo a tu manera, hazlo, dale, te voy a dar la oportunidad para que lo sigas haciendo, pero luego, yo exagerando claro, no te quejes, porque tú lo buscas. Dios utiliza las circunstancias muchas veces y permitirá muchas cosas en nuestra vida, pero con un propósito al final de todo esto. Dios nunca pondrá sobre nuestros hombros cosa alguna que nosotros no podamos sobrellevar. Dios siempre quiso que su pueblo fuera caminando conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios tuvo que permitir todo esto también para ver realmente cómo su pueblo se iba a comportar con Él en medio del desierto. La humildad, mis hermanos, nos hace acercarnos a Dios, mas el que no es humilde se aleja más de Dios. Y Dios, por medio de todo esto, en el desierto tuvo que llevar a su pueblo. Y eso nos conlleva a la parte número 2, que era para probar a su pueblo. Dios quería y quiere que su pueblo sea sincero con Él. ¿A cuánto les gusta que alguien sea sincero con usted? A todos nos gusta la sinceridad, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos mientan o que nos digan cosas que nunca se cumplan, ¿verdad? Todos queremos a alguien que sea 100% sincero con nosotros. Ahora, cuando alguien nos falla o alguien no cumple la promesa, ¿verdad que uno se siente feo?
Y uno dice, yo tanta confianza que le tenía y me falló. Bueno, Dios quiere que nosotros seamos sinceros con Él. Pero para eso Dios también nos pone a prueba. Dios puso a prueba a su pueblo. ¿Se acuerdan que luego que ellos cruzaron el mar, dice que cruzaron sus pies en seco y llegaron a la orilla del otro lado? Luego la hermana de Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a danzar y llamó al grupo de mujeres ahí, comenzaron a hacer fiesta para el Señor y estaban contentas todos y juntamente con el pueblo por lo que Dios había hecho ahí atrás, sepultar a todos los egipcios, y estaban gozosos. Pues esa es la felicidad que Dios nos da luego que nos rescata. Cuando el Señor nos rescató, mis hermanos, y lo recibimos, ese día hubo gozo en nuestro corazón. ¿Usted se acuerda? Señor, ay, wow, recibí al Señor y no sé cómo explicarlo, pero tengo un gozo en mi corazón que me llena de alegría y realmente quisiera hacer 1000 cosas ahora. Ese era el gozo del Señor. Sin embargo, comenzamos la travesía con el Señor también en este desierto que simbólicamente ahora es el mundo, y también viene la prueba de parte del Señor para ver cómo están los hijos de Él delante de su presencia. Dios siempre pone a prueba a su pueblo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y si no, igual lo va a poner a prueba, mi hermano. Yo hacía un ejemplo en la mañana acerca de los que están en el discipulado. ¿Se acuerdan cuando comenzamos el discipulado? Pues era bonito, contentos, todo porque recibíamos palabra y nos gozábamos por lo que estábamos aprendiendo. ¿Y luego vino qué? Dígalo con fuerza. El examen. Le tiene miedo, ¿verdad? Hay dos cosas. O no la pasaron o no la hicieron. Por eso es que no quisieron decir. Bueno, ya les dieron tiempo. Pero vino el examen. Ahora, ¿por qué fue que vino el examen, mis hermanos? Para ver realmente lo que Dios estaba haciendo en nosotros también. No es tanto para ver qué tanto conocimiento tuvo usted, sino es para ver lo que realmente Dios está haciendo en nosotros y qué tanto le hemos entendido al Señor. Bueno, Dios en este caso trajo a su pueblo al desierto y permitió que estuvieran ahí en el desierto para probarlos, para afligirlos y para probarlos. Dios siempre va a probar a su pueblo, mis hermanos. Dios ahora con nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, también prueba nuestra fe. Quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 6. Yo voy a estarlo leyendo en la Nueva Biblia Viva. Y aquí, mis hermanos, el apóstol Pedro dice algo muy interesante que nosotros debemos también considerar ahora en nuestra vida. Porque luego, aquí es donde no encaja la parte donde muchos dicen, si tú aceptas al Señor, tus problemas se acaban. Yo creo que más de alguno ha escuchado esa parte o le dijeron a usted, si tú aceptas al Señor, tus problemas se acabarán. Si tú sigues al Señor, jamás tendrás problemas. Bueno, eso es una mentira, porque no es cierto, no es cierto. Al contrario, pues yo no sé si usted ha visto, pero como que los problemas cada vez más son más grandes, ¿verdad? Pero gloria a Dios por eso, y usted va a entender por qué. Primera de Pedro 1:6 dice, esto es lo que a ustedes los llena de alegría. A pesar de tener que sufrir diversas pruebas por algún tiempo, la fe de ustedes, dice, es como el oro que tiene que probarse por medio de fuego. Ahora, el oro, todos sabemos que al momento de sacarlo de la tierra, pues trae impurezas, trae imperfecciones. Ahora, para que el oro tenga realmente el brillo que nosotros conocemos o vemos muchas veces en las joyerías, tiene que llevar un proceso muy grande, tiene que ser metido en el crisol, donde la temperatura ahí es realmente alta. Ahora, ¿con qué propósito? Para que luego salga a relucir ese metal precioso. Mire, les voy a poner un ejemplo. Imagínese usted que el Señor se encuentra aquí y nosotros aquí, y cada vez que el Señor nos llama a hacer la voluntad de Él, nos acercamos un poco más a Él. Pero para poder nosotros acercarnos a Él, como tenemos cosas impuras, el fuego de su presencia tiene que consumir lo impuro de nosotros. Tiene que sacar todo eso. Pero para eso tiene que pasar una prueba sobre nosotros. El fuego de la presencia de Dios nos tiene que sacar realmente lo que hay en nosotros, las impurezas,
todo eso, prueba realmente hasta dónde somos capaces de nosotros llegar. Y luego, conforme va pasando el tiempo, pasamos este tiempo de proceso con el Señor, nos acercamos un poquito más, vamos creciendo, pues nuevamente llega más fuerte el calor del Señor. Y eso es lo que trata el Señor siempre de sacar de nosotros. Y es lo que está diciendo el apóstol Pedro. La fe que ustedes tienen, el creer en el Señor, el que ustedes le entregaron su vida a Dios, pues está bien, ustedes aceptaron la salvación de parte del Señor, pero ahora también esa fe tiene que ser probada. Y de la misma manera como el oro es probado, dice el verso 7, la fe de ustedes es como el oro, dice que tiene que ser tiene que probarse, por medio del fuego. Así también, de la misma forma o de la misma manera, su fe, dice, que vale mucho más que el oro, imagínense, tiene que probarse, dice, por medio de los problemas, y si es aprobada, recibirá gloria y honra cuando Jesucristo aparezca. Ustedes, dice, aman a Jesucristo. ¿Cuántos aman al Señor? A pesar de que no lo han visto, y aunque ahora no lo ven, creen en Él. Pues ese es nuestro corazón ahora, creemos en Él. Y se llena de gran alegría, dice, porque están obteniendo su salvación, que es la meta de su fe. Ese es el deseo del Señor, que en lo que hemos creído ahora, pues culminemos también el camino. Pero para eso, mis hermanos, tenemos que ser probados. El decir nosotros, yo creo en el Señor, yo sé que el Señor va a proveer para mis necesidades, yo sé que el Señor va delante de mí, yo sé que el Señor va a hacer cosas conmigo, bueno, todo eso el Señor también nos va a pedir una respuesta más profunda a lo que nosotros hemos dicho. Usaba el ejemplo de la hermana de Moisés, María, pues ellas estaban contentas, danzando por la alegría de haber visto a sus enemigos quedarse atrás. Pero ahora el Señor también esperaba una respuesta de parte de ellos. ¿Cómo iban a responder en medio ahora del lugar seco, del lugar desolado? ¿Cómo ellos se iban a actuar ahora en medio de toda esa situación? Bueno, nosotros recibimos al Señor, nos gozamos, nos alegramos, pero también el Señor espera que nosotros no nos quedemos nada más con la alegría de haber recibido al Señor, sino que también esa misma alegría la traigamos siempre, aún en medio de las situaciones difíciles. Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos están pasando tiempos difíciles ahora? Bueno, déjeme decirle que el Señor le va a dar la gracia y la sabiduría para atravesar ese tiempo. Nada más no desconfíe de Él, confíe. Y una vez pase, pues algo bueno tiene que salir de ahí. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez, luego que pasaron un tiempo, como algunos dicen, de proceso con el Señor, de prueba, se han sentado y han preguntado o han dicho, ay Señor, ahora entiendo por qué tú permitiste esto en mi vida? ¿Y verdad que causa una alegría después de ver el beneficio de todo eso? Pero verdad que en el tiempo, cuando nos encontramos metidos en el crisol, no queremos estar ahí, no queremos, a nadie le agrada. Un ejemplo de eso, decía yo en la mañana, es cuando los niños se enfermaban en nuestros países. Allá, pues obviamente cuando el niño ya tiene la temperatura bastante alta, se llevaba al médico. Ahora, el médico tenía una solución rápida para que la temperatura comenzara a bajar. ¿Sabe cuál era? Las inyectaban. Inyectaban a los niños, o bueno, nos inyectaban. Pero fíjese que no da gozo, no da gusto ver la aguja y ya. Y el doctor, no es necesario para que la temperatura mengue. Y uno como niño, pues uno le tengo miedo a eso, pero es necesario. Pero el momento que está ahí la inyección y poniendo el medicamento duele, pero el beneficio, en la tarde ya uno podía respirar, ya el dolor se fue, todo eso. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a soportar en medio de las aflicciones. Hay veces que nosotros queremos que la situación que estamos viviendo se vaya rápido. ¿Cuántos aquí han tenido alguna vez un dolor de cabeza? Y uno dice, ay, quisiera algo que me quitara este dolor de cabeza. Y a veces bromeo con mi esposa. Yo no soy mucho de tomar medicamentos a menos que realmente yo sí lo necesite o que mi cuerpo lo necesite. Pero trato siempre de que mi cuerpo trabaje por un momento. Pero donde veo que ya no aguanta, entonces sí le digo a mi esposa, tráeme algo porque el dolor es demasiado. Y a veces ella me entrega la pastilla y tómate esto y esto te va a caer bien. Y yo tomando la pastilla y le digo, no ha hecho nada, no, espérate,
No es ya, espérate, tiene que hacer su función, tiene que caer a tu organismo, tiene que ser enviado a donde está el dolor para que tu cerebro reaccione a lo que le enviaste, pero no es ya. Y yo lo hago de manera de broma, pero ¿sabe algo? A veces nosotros somos así con el Señor. Donde llegamos y le decimos, Señor, tengo este problema, ¿qué hago, Padre? ¿Qué hago? Ayúdame, quítame esto. Y abrimos los ojos y el problema sigue ahí, ¿sí o no? Bueno, pero el Señor quiere que aprendamos a ser pacientes, a guardar por lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Ahora, yo sé que esta palabra muchas veces o ha hecho también daño en el corazón de algunos, donde mucha gente le ha dicho, espera la bendición de Dios después de la prueba. Y sí, hay una verdad en eso, donde Dios nos va a bendecir, pero muchas veces la gente ha creído en la bendición simplemente en lo material y no realmente en lo que el Señor está haciendo con nosotros, que nos lleva a la madurez, que nos lleva realmente a ser más firmes. Santiago 1:2 dice esto, yo se lo leo en la Nueva Biblia Viva, si usted quiere anótelo nada más, como una referencia, dice, hermanos míos, dice, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. Ahora, lo que yo decía hace un momento, mientras estamos en ese tiempo, a nadie le da alegría, ¿verdad? Sobre todo cuando las cosas nos están golpeando muy fuerte y no queremos estar ahí. Pero Santiago dice que les dé alegría también. Pues ya saben, dice, que cuando su fe sea puesta a prueba, pues lo que nosotros creemos, ¿verdad? Producirá en ustedes firmeza. Ese es el propósito de Dios. Que así como el ejemplo que yo les daba hace un momento, que cada vez que nos vamos acercando más a la meta final, que es la vida eterna, pues Dios tiene que tratar con nosotros. Dios tiene que ir quitando lo inmundo de nosotros para poder entrar al reino de Dios. Y allá, cuando lleguemos, yo le decía a nuestro hermano Hugo, cuando ya estemos a la puerta de la vida eterna, ahí es donde el Señor ya nos quita lo último que quedó. Y entra la perfección ahora, entramos a la presencia de Dios. Pero antes de entrar en esta vida tenemos que ir muriendo cada día más a todo lo de este mundo. Por eso Santiago dice, después de todo lo que pasen ustedes o lo que sufran en este mundo para ser probados, al final les cause a ustedes firmeza. Cada vez que usted atraviesa la prueba que Dios le pone en su vida, al final de todo eso, mi hermano, la bendición debe ser siempre, yo sigo firme con el Señor. Y esto me ayuda a seguir caminando con el Señor confiadamente. Yo sé que les pregunté hace un momento, ¿cuántos han pasado por tiempos difíciles? Y yo sé que todos. Bueno, les tengo una noticia, no se ha terminado. Van a venir otras más difíciles. En serio, mis hermanos, porque lo que pasamos ayer nos dolió, pero atravesamos juntamente con el Señor y nos hizo más fuertes. Crecimos un poco más, pero el que viene mañana va a ser un poquito más fuerte. Pero el Señor dice que tenemos que atravesar juntamente con Él eso, para que también podamos ser firmes en esa parte. Y es lo que Santiago les dice, para que ustedes estén firmes. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, dice Santiago, serán perfectos y maduros, sin que les falte nada. Esta palabra, mis hermanos, se está refiriendo que en cada prueba que el Señor hace con nosotros, tiene que tener un fruto. Aprender nosotros a depender más de Él, aprender a confiar en Él, que al final de todo nos lleve a la madurez y dentro de toda esa situación no nos falte nada. Ahora, usted diría, ¿cómo no? Si a veces siempre hace falta cosas. Sí, pero nuestra confianza está en el Señor y Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. El apóstol Santiago nos dice que debemos ser personas con un corazón entendido, que nunca menospreciemos la prueba de parte del Señor para nuestra vida, porque es necesaria para que nosotros aprendamos a conocer más y más al Señor en medio de todo esto. Vaya conmigo a Romanos 5, por favor. Dios tuvo que atravesar a su pueblo por las pruebas para sacar lo que había dentro de ellos, para probar realmente qué tan fieles ellos iban a ser con el Señor para llegar a la tierra prometida. Porque es bien fácil, yo decía esto, a veces nosotros queremos ver primero el resultado o el beneficio
de lo que estamos atravesando. Fíjese, si usted se da cuenta, el Señor nunca nos dice de primero lo que nos va a dar al final de cada situación, sino que Dios primero nos dice, atraviesa la situación, lo vamos a atravesar juntos, y al final es que vemos el premio. Cuando usted ve a un equipo de fútbol jugando, ¿verdad? Ellos se esfuerzan, luchan y dan todo lo que ellos tienen, porque frente a ellos hay una copa y un premio. Sin embargo, para nosotros, mis hermanos, es confiando en lo que el Señor nos dará. ¿Qué será? Bueno, la vida eterna. ¿Y qué más podemos esperar que eso? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo este texto? Bueno, ahora nosotros nos deleitamos por lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón, por lo que el Señor nos ha dado la oportunidad. Usted y yo tenemos ahora libre acceso a la presencia del Señor. O sea, ya nosotros no tenemos limitación, nosotros podemos ir directamente a la presencia de Dios, y eso nos debe tener a nosotros con más firmeza. El verso 3 dice, y no solo esto, dice, o sea, no solamente nos alegramos por eso, sino que dice que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, entendiendo lo que decía Santiago, debemos tener un corazón entendido el por qué Dios permite cosas en nuestra vida. Dice, sabiendo que la tribulación produce, mis hermanos, o sea, hace algo con nosotros, tiene que tener una consecuencia en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor. Produce paciencia. Las tribulaciones deben crear en nuestro corazón un corazón de paciencia en medio de todas las circunstancias. Ahora usted diría, wow, pero es difícil muchas veces. Sí, es muy difícil, pero es ahí donde nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y luego dice, produce paciencia, el verso 4, y la paciencia, dice, prueba, y la prueba, esperanza. Si usted se da cuenta, todo está conectado. Para que algo que el Señor quiere que crezca en mí, pues tiene que producir primeramente una prueba en mi vida. ¿Cuántos impacientes hay aquí? ¿Cuántos quieren ser pacientes de serenidad, de tranquilidad? No pacientes de enfermos, porque ahorita casi la gran mayoría nos dio duro, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros aprendamos. Ahora, para nosotros obtener eso, pues tiene que venir una prueba, tiene que venir algo para que salga de nosotros lo que realmente necesita el Señor ver en nosotros. Y luego dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, Dios no nos deja solos. Fíjese, piense por un momento en el pueblo de Israel, en el desierto. Siempre se rebelaba contra Dios. Dios permitía algo en la vida de ellos y se enojaban. Dios les decía, avancen, y se enojaban. Dios les decía, confíen en mí que les voy a dar comida el día de mañana, y ellos guardaban para ellos el maná. Se engusanaba y se molestaba. Ellos tenían que aprender a ser pacientes, a ser realmente fieles al Señor, esperando cada día lo que Él les daría. Pero ellos hicieron todo lo contrario. Bueno, la Escritura nos dice que todo esto fue escrito para ejemplo de nosotros. Y todo esto nosotros tenemos que verlo siempre. ¿Cómo voy yo caminando con el Señor? Me llegó esto, Señor, ahora. Esta prueba llegó a mi vida, a mi familia. ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo yo responder a todo esto? El gozo no debe ser únicamente cuando nos encontramos bien. Como bien decía alguien, cuando lo tenemos todos es bien fácil alabar a Dios. Es bien fácil decirle gracias, Señor. La pregunta es, cuando llega el tiempo de escasez, ¿cómo realmente nosotros somos con el Señor? Ahí es donde debemos detenernos. Porque fíjese, Dios les daba cada día su alimento al pueblo de Israel. Recibían, pero como que siempre estaban ellos queriendo hacer algo, ¿verdad?, para ganarse eso. Y Dios no les pedía a ellos eso. Dios les decía, confíen nada más, confíen.
Cada vez que el Señor, mis hermanos, nos prueba, sentimos muchos de nosotros realmente que se acaba el mundo. Sin embargo, es el comienzo de algo bueno para nosotros, porque Dios nos está purificando, nos está transformando, nos está llevando a una madurez en Él y debemos aceptar todo esto. Las pruebas en el desierto con Israel en su mayoría no fueron aprobados y trajo consecuencias sobre su vida. Las pruebas que Dios permitió a su pueblo no era para condenación, no era para destrucción de la vida de ellos, era para beneficio de ellos. Les vuelvo a recordar, todo lo que se había atesorado en ellos, Dios tenía que sacarlo, tenía que permitir cosas para que ellos fueran quitando eso de su vida. Y eso nos conlleva al punto número 3, sacar lo que había en el corazón de ellos. Dios trae a su pueblo en el desierto las aflicciones y trae las pruebas y prueba a su pueblo de Israel con el único fin de sacar lo que había en su corazón. Le pregunto a usted una vez más, ¿cómo ha sido la actitud suya cuando llegan pruebas a su vida? ¿Cuál ha sido la actitud de usted, mi hermano? ¿Cómo ha reaccionado usted ante las circunstancias? ¿Cómo ha hecho usted cuando llegan las adversidades? Cuando ve que el panorama realmente no tiene sentido. ¿Cuál ha sido nuestra reacción? Pues Dios permitió todo esto para ver realmente cómo esta gente reaccionara. Bueno, por las Escrituras nos damos cuenta cuál fue la reacción del pueblo de Israel. ¿Cómo fue el pueblo? Quejándose, menospreciando lo que Dios les daba en ese momento, menospreciando lo que Dios había hecho allá en Egipto. Es más, llegaron en un tiempo que juntamente con aquellos que se mezclaron con ellos y salieron de la tierra de Egipto, tuvieron ese vivo deseo de querer volver otra vez al mundo. En este caso, hay gente que de repente comienza a ver las situaciones difíciles en su caminar con el Señor y de repente alguien por ahí se le acerca y le dice, estás mala y estás perdiendo tu tiempo. Te iba mejor cuando estabas fuera de la iglesia. Fíjese, siempre vendrán los ataques hacia nosotros, mis hermanos, pero es ahí también donde Dios prueba las intenciones de nuestro corazón. ¿Usted se acuerda de nuestro Señor Jesús que fue llevado al desierto? ¿Cuánto tiempo tenía sin comer ni beber? 40 días. Estaba él. En el último día, ¿quién llegó? Satanás. ¿Con qué propuesta? Bueno, si tú te postras, si tú haces y me das a mí todo, yo te doy lo demás. En pocas palabras, deja el propósito de Dios y haz el propósito mío. A muchos probablemente, mis hermanos, y acuérdese siempre de esto, a muchos cuando Dios los pruebe, Dios quiere ver cómo reaccionamos. El enemigo va a venir con ofertas hacia ustedes también, diciéndoles, deja todo eso, porque esa aflicción, ese tormento que estás viviendo, no es para ti. Antes de comenzar a caminar tú en el desierto, te iba mejor. Antes de caminar con el Señor, a ti te iba mucho mejor en la vida. Tenías esto, tenías aquello, y mira, si tú dejas al Señor ahora, este trabajo te espera, esto te espera, aquello, y va a venir las ofertas, mis hermanos. Y es ahí donde nosotros debemos ver cómo reaccionamos. Va a salir a la luz lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. El Señor dijo, nada de lo que está oculto quedará ahí, sino que a su tiempo saldrá a la luz. Bueno, esos puntos es bueno que nosotros siempre lo consideremos, porque como decía, van a venir tiempos donde Dios nos va a poner a prueba. Quiero usar un ejemplo de dos mujeres en este caso, conociendo al Señor, recibiendo de parte del Señor todo lo que les enseñaba, sin embargo llegó una situación a su vida. Y esta situación las conllevó a sacar lo que estaba dentro de ellas. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Juan 11. Ya en su casa usted puede leer todo el capítulo completo y vea cómo realmente fue la reacción y todo lo que el Señor hizo. Bueno, aquí vamos a ver la actitud de una de ellas, cómo realmente se presentó delante del Señor por causa de las situaciones. Juan 11:1, ¿llegaron? Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María
y de Marta su hermana. Ahora, ¿se acuerdan de estas dos mujeres? ¿Se acuerdan que anteriormente también había una queja de parte de una de ellas por estar haciendo los quehaceres y la otra estaba a los pies del Señor, escuchando todo lo que el Señor le estaba diciendo? Sin embargo, en esta ocasión, pues se menciona nuevamente a ella y dice, el verso 2, María, dice, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué cosa? Por la situación que estaba viviendo Lázaro. Ahora fíjese, estas dos mujeres sabían muy bien quién podía sanar a su hermano. Por esa razón le mandaron a avisar. Le dijeron, vayan y díganle al Señor, a Jesús, que mi hermano, aquel a quien él ama, está enfermo, está en una situación difícil. Pero el Señor les dice a sus discípulos, esta situación no es para muerte, es algo simplemente que va a pasar. Y aparte de todo esto, esta enfermedad es para glorificar el nombre del Señor. Dice el verso 5, llamaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, dice pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pues Jesús, como siempre, siendo el Señor, estaba tranquilo, porque él sabía muy bien lo que iba a suceder. Ahora, en el mismo Juan 11, quiero que pegue un brinco al verso 30, vamos a ver algo que sucedió después de que, en este caso, Lázaro fallece. Perdón, mis hermanos. Dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Ahora, por eso les decía, en su casa lean toda la historia. Pero fíjense que Marta se había encontrado con el Señor. El camino de regreso se encuentra con el Señor y comienza a darle el reporte de todo lo que había sucedido. Ahora, ¿quién era la que se quejó con el Señor en el pasado por causa de que su hermano no la ayudaba? Marta. Ahora Marta es la que está dándole el reporte al Señor, pero en un buen sentido. Luego dice el verso 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Bueno, María en este caso estaba llorando en su casa por la muerte de su hermano. Estaba el dolor. Ahora yo les pregunto, ¿verdad que es doloroso cuando uno pierde a un ser querido o a alguien que uno conoce? Duele, mis hermanos. Humanamente siempre va a doler, siempre va a doler. Eso pues es algo natural en nosotros ahora. Y mire, les quiero compartir algo. Si usted nunca siente dolor por alguna persona que fallece, es bueno pedirle al Señor ese dolor también. Porque realmente yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han detenido y escuchan que fallece, así no lo conozcan. Yo a veces me detengo y digo, wow, esta persona dejó de existir en este mundo. Ahora, hay 2 cosas. Ahora está delante del Señor, o bien para pasar a la vida eterna, o a la condenación eterna. Nos gozamos cuando sabemos que es una persona que vivió conforme a la voluntad de Dios. Hay dolor, pero también hay un gozo. Pero hay más dolor cuando sabemos que esta persona no vivió conforme a la voluntad de Dios o no quiso reconocer al Señor y se pierde. Ese dolor realmente yo también lo traigo en mi corazón. Ahora fíjese, esta mujer, María en este caso, estaba llorando y claro, era entendido, acababa de fallecer su hermano, se murió. Sin embargo, dice en el verso 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, ahora fíjese, cómo fue la actitud de ella delante del Señor. Señor, le dice, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Ahora, yo puedo imaginarme también ella sacando lo que estaba en su corazón, la queja, porque le dice al Señor, si tú no te hubieras descuidado de nosotros y nos hubieras dejado solos, nada de esto hubiera pasado. Fíjese, cuando llegan las situaciones difíciles, lo que yo les mencionaba, Dios va a ver y va a esperar lo que sale de nuestro corazón. O viene la queja,
o viene la confianza en el Señor? ¿Viene realmente la oración pidiéndole al Señor que nos ayude? ¿O viene la queja contra el Señor diciéndole, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? O decirle, Señor, te has olvidado de mí, me dejaste a mí solo. Pues esta mujer estaba diciéndole al Señor, si tú no te hubieras descuidado de nosotros, nada de esto hubiera acontecido. Mis hermanos, debemos siempre recordar que es el Señor el que tiene el control de todo. Y Dios siempre va a permitir cosas en nuestra vida para sacar a la luz también lo que hay en nuestro corazón. Hay veces decimos que nosotros ya confiamos plenamente en el Señor. Y sí, no digo que no sea cierto, pero también el Señor nos va a ir preparando cada vez más y nos va a ir metiendo más y más profundo. Una vez más, el ejemplo que yo les hacía, cada vez que nos vamos acercando al conocimiento y creciendo más con el Señor, pues la llama del Señor nos va a alcanzar más. Y debemos estar preparados. Esta mujer se quejó, mis hermanos. En Lucas 6:45, todos lo conocemos, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cada día nuestro corazón tiene que ir apegado más y más a la voluntad del Señor. Pero para eso es necesario atravesar el desierto. Muchas veces seremos probados, muchas veces seremos nosotros separados de muchas cosas, pero con el único fin y el único propósito de ser limpiados y purificados por el Señor. Pablo, por lo contrario a esta mujer, mis hermanos, vio la situación que estaba viviendo él de una manera distinta. Vaya conmigo a Filipenses, por favor. Filipenses 1:12. Mire cómo fue la reacción de Pablo. Ahora, todos conocemos quién fue Pablo, ¿verdad? ¿Quién fue Saulo y quién fue Pablo? Saulo era un perseguidor de la iglesia. Ahora sí que, como dijeran por ahí, le apagaba la luz a los cristianos. Les pegaba unas corretizas, les quitaba todo lo que tenía. Sin embargo, Dios se le presenta a él, se le aparece a Saulo en este caso. Y Pablo, pues fue el encargado de hablarle a todos los que no eran judíos. Y fíjese, él por predicar la palabra tuvo que pasar muchas circunstancias en su vida. Y Pablo dice algo muy interesante aquí, dice, quiero que sepáis, hermanos, dice, que las cosas que me han sucedido, ahora, ¿a qué cosas se está refiriendo aquí? A toda la persecución, las cárceles, todos los oprobios que él vivió. En una ocasión lo apedrearon, lo dejaron como muerto ahí, y hicieron con él tantas cosas, mis hermanos. Pero él dice, todo lo que me ha sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Fíjese, él no tenía queja. Él decía, yo entiendo a perfección ahora que todo lo que Dios permitió en mi vida tuvo un propósito bueno. Porque él dice, ha tenido el beneficio de que ahora el evangelio se expanda. Dice el verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreve mucho más a hablar de la palabra sin temor. Ahora acuérdese esto, en aquel tiempo el decir Jesús es mi Señor, ya era como por decir aquí te entrego mi vida y ya quítamela. Es lo que estaba diciendo aquí Pablo. Pero fíjese, la situación que él estaba viviendo, las circunstancias que Dios permitió en su vida, mis hermanos, lo conllevó a él a tener un entendimiento más amplio, diciendo, todo lo que estoy viviendo, ahora el Señor lo ha usado con un propósito más grande, que el evangelio se expandiera y que los demás hermanos retomen ánimo, y que ahora ellos tienen la capacidad de hablar la palabra sin ningún temor. Mis hermanos, acuérdense de algo, la gente siempre nos va a estar viendo a nosotros también. ¿Cómo usted y yo vamos a reaccionar en medio de las circunstancias? Y todo lo que Dios permite siempre tiene que tener un beneficio. En este caso, Pablo, pues para la predicación del evangelio, hasta el punto que hoy usted y yo tenemos las escrituras aquí con nosotros y llegamos a obtener la salvación también. Sin embargo, es totalmente diferente a tener la queja siempre y no llevar a cabo el plan de Dios.
Pablo entendió perfectamente todo esto. Mire lo que le dice Pablo también a Timoteo. En 2 de Timoteo 2:9 le dice esto, en la cual le dice, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Ahora fíjese, él no era ningún malhechor, pero lo trataban como tal. Ahora, ¿cuántos de aquí han ido alguna vez a la cárcel injustamente? Yo creo que todavía ninguno, ¿verdad? Nadie todavía. Nadie, pero a él sí lo trataban como malhechor. Pero fíjese, no había queja en él. Mas la palabra de Dios no está presa, decía él. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Amados, cada vez que el Señor ponga algo en nosotros, acuérdese siempre que Dios también permite eso por amor hacia los demás. Mire, hay situaciones que usted y yo vamos a sufrir, vamos a padecer, esperando Dios que demos una respuesta también con eso, con el único fin, que a veces los que vienen detrás de nosotros vean que sí es posible atravesar ese tiempo, que sí es posible, mis hermanos. Pues Pablo dice, todo lo que yo estoy sufriendo, lo hago por amor y lo soporto por el amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Mis hermanos, los sufrimientos de esta tierra son pasajeros. Tarde o temprano se van a terminar. Si le negáramos, dice, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios, mis hermanos, Él va a ser siempre Dios. Él no va a cambiar. Pero Dios sí quiere que nosotros cambiemos cada día. Y Pablo lo entendió mejor. Que la reacción de Pablo entre todas sus circunstancias no fue de queja, sino que salió todo el gozo de parte de él. Y el amor que Dios había puesto en su corazón era para llevárselo a los demás. Acuérdese de algo siempre. Lo que Dios está permitiendo en la vida de usted es con el único fin y el único propósito de que usted crezca, madure y sea de bendición para otros también. Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar en los caminos de Él, pero es necesario atravesar el desierto, porque es ahí donde nosotros vamos a ser puestos a prueba de lo que realmente somos. Termino leyendo 2 de Corintios 1:3. Se lo leo rápidamente. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ese es nuestro Señor, mis hermanos. Él nunca nos va a dejar solo. Él siempre estará con nosotros también en medio de esas situaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Le pregunto a usted, cuando usted está pasando por una situación, ¿verdad que es lindo que alguien venga y le dice, ánimo mi hermano, no estás solo, tú vas a salir de esta, anímate, el Señor está contigo? Pues es lo que Pablo está diciendo. Nosotros somos consolados por el Señor y de igual manera nosotros debemos consolar al que está también en medio de situaciones difíciles. Por medio de la consolación dice que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si nosotros somos afligidos en nuestro caminar, mis hermanos, recibiremos también de la misma manera la consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra salvación, para vuestra consolación, y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual, dice, se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza, dice, respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de aflicciones, también sois en la consolación. Pues Pablo, mis hermanos, entendía mejor a cabalidad todo lo que el Señor hacía con él. Y la reacción de él fue glorificar el nombre de nuestro Señor. Póngase de pie, por favor, mi hermano. Es necesario atravesar el desierto para que el Señor pueda probarnos, para sacar lo que hay en nuestro corazón,
para ver realmente hasta dónde nosotros somos capaces. Y mire, cuando Dios permita esto en su vida, pues nunca le traiga la queja al Señor. Es mejor dígale: Señor, confío en ti que vamos a pasar por todo esto, pero ayúdame a ver el fruto al final de todo esto. Si yo le preguntara a usted directamente: ¿usted está pasando por un problema? Usted me va a decir: sí, claro que sí. Bueno, confíe en el Señor y vea nada más lo que el Señor está tratando de sacar de usted. Un día estaremos con Él y todo esto se acabará, pero mientras tanto Él quiere quitar de nosotros lo impuro, lo inmundo. Pero para eso, la aflicción, la prueba, lo que salga de nuestro corazón, es necesario en este mundo, para que nosotros podamos realmente ser limpiados por el Señor. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Él mismo fue el que trajo la aflicción sobre ellos, pero también Él se encargó de sustentarlos. Comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. 40 años que ellos decidieron llevar a cabo. Dios no se los había dicho, no les dijo Dios que iban a ser 40 años, pero ellos decidieron caminar 40 años. Cierre sus ojos, por favor. Pues no nos debe extrañar a nosotros cuando nos lleguen ciertas cosas a nuestra vida. Sí, extrañémonos cuando nosotros decidamos dejar al Señor, porque el mundo de igual manera tiene sus problemas. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos al Señor de nuestro lado y Él nos va a consolar, Él nos va a limpiar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a afirmar, Él nos va a hacer madurar, mis hermanos. Y al final de todo no es simplemente por querer pasarte una prueba o querer pasar una prueba sobre mi vida, sino es para que realmente nosotros conozcamos más y más al Señor. Con sus ojos cerrados, yo quiero pedirles, si hay alguien en esta tarde ya que esté pasando por alguna situación en su vida, levante su mano. Los demás ahí con sus ojos cerrados nada más, sin que voltee a ver a nadie. Si usted tiene una situación, levante su mano ahí donde está, levántela. Esta es una señal de rendición al Señor, diciéndole: Señor, yo necesito de ti. Y yo sé que tú has permitido esto, y yo sé que tú también me consolarás en medio de esto. Ahora, con esto no estoy diciendo el Señor se va a llevar el problema ahora, no, pero el Señor sí estará con usted. El Señor estará ayudándole siempre. Y al final de todo, usted verá realmente la mano de Dios sobre su vida. Y nunca, nunca saque de su corazón la queja. Y si está ahí, dígale al Señor: perdóname porque realmente yo desconfié de ti. Seamos honestos, seamos humildes. En un momento yo desconfié de ti, Señor, porque yo pensaba que no debería pasarme estas cosas. Pero ahora entiendo que tú las permites porque estás limpiándome, estás transformándome, estás queriendo que yo sea más firme en ti, que yo sea un hombre o una mujer madura, entendida en todo lo que tú haces conmigo. Señor, te queremos dar gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el desierto el cual tú nos permites pasar, Señor. Yo sé que para el mundo probablemente el escuchar estas palabras sería de loco, Señor. El decir: ¿cómo es que tú das gracias por atravesar un tiempo difícil? Pero nosotros, Señor, entendemos, así como tú trataste con tu pueblo en el desierto, Señor, con el único fin y el deseo tuyo de sacar todo realmente lo malo del corazón de ellos. Les trajiste pruebas, aflicciones, Señor, pero era realmente para santificarlos, Padre. Ahora nosotros vamos de camino, Señor, a esa tierra prometida también, Señor. A ese lugar, Señor, donde tú nos esperas ahora, Padre.
donde tú esperas que nosotros lleguemos. Pero a medida que nos vamos acercando, Señor, tú también permites situaciones en nuestra vida para darnos esa limpieza que necesitamos, Señor. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Tú no haces nada más por un capricho, Señor, sino que tú lo haces, Señor, en beneficio a nosotros, Señor. Lo permites, Señor, porque realmente tú quieres que seamos hombres y mujeres, Señor, entendidos en ti, Señor, en realmente quién eres tú y cómo te agrada que sean las cosas, Señor. Sabemos, Señor, que en lo humano muchas veces duele, Señor, duele, pero es necesario, Padre. Padre, yo te presento la vida de mis hermanos, mis hermanas que han levantado su mano en esta tarde, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Tú sabes la situación en la cual tú has permitido en su vida ahora, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en el corazón de ellos, Señor. Aunque probablemente la situación no termine hoy, como también entendemos que tú puedes hacer que se termine hoy, Señor. Pero te pido que su corazón siempre esté firme delante de ti, Señor. Que estén siempre, Señor, gozosos, aún en medio de todo esto. Porque entienden, Señor, que al final de todo esto verán lo que realmente tú querías hacer con cada uno, Padre. Toma el control de su vida, Señor, el control de toda esta situación, Padre, de las aflicciones que probablemente tengan, Señor, de la angustia, la tristeza, el dolor, de todo, Señor. Dales entendimiento, Señor, dales sabiduría, dales gracias, Señor, para atravesar todo esto, Padre. Y aunque el mundo, el enemigo se levante diciendo también, deja todo eso, que te va mejor de este lado, que puedan ver realmente, Señor, el beneficio que también trae el apartarse de ti, Señor. Padre, te pido también por los demás, Señor amado, que aunque probablemente digan, es de locos decir esto, pero yo sé que tú también traerás a su momento ciertas cosas a la vida, Señor. Que nos vayamos preparando y cuando lleguen, Señor, que podamos también nosotros, Señor, estar firmes en ti en ese momento, Padre. Padre, te pido por tu iglesia, Señor. Te pido por ella, Señor. Como siempre lo has hecho, Señor, síguenos cuidando, Señor. Síguenos guardándonos bajo tu mano, Señor. Que los tiempos son difíciles y hoy en día más que nunca las ofertas de allá afuera, Señor, son más llamativas, Señor, a las promesas que tú tienes. Aparentemente son mejores, Señor, pero sabemos que lo único bueno y mejor, Señor, es llegar contigo, Padre bendito. Y que todo esto, Señor, que tú permites a nuestra vida, Señor, no sea un impedimento para nosotros apartarnos de ti, sino que sea la causa de buscar más y más de ti, Señor. Y aunque me duela, Padre bendito, quiero recibir de parte tuya lo que tú tienes para mí, Señor. Y ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a cada uno, Señor. Que aunque muy doloroso, necesario, Señor. Pero yo sé que todo esto lo haces para que nosotros crezcamos, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros y por lo que seguirás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, Señor. Digamos una vez más, en la prueba y en la aflicción, y en la aflicción tú estás conmigo. Tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás
digámosle a Él: yo confío en ti, yo confío en ti, creo en tu palabra y tu poder, a mi lado estás, no me dejarás, de mi vida tú tienes el control. Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, creo en tu palabra y tu poder, a mi lado estás y no me dejarás, Señor, no me dejarás, de mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor, confío en ti, Jesús, confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Dile al Señor: confío en ti, Señor, confío en ti, Jesús, confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Yo confío en ti, yo confío en ti, yo creo en tu palabra, creo en tu palabra y tu poder, a mi lado estás, no me dejarás, de mi vida tú tienes el control. Dile: yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, creo en tu palabra y tu poder, a mi lado estás, a mi lado estás y no me dejarás, Señor, de mi vida tú tienes el control. Yo confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Jesús, confío en ti, Señor, porque tú eres fiel y tú no cambias, Señor. Confío en ti, Señor, confío en ti, Jesús, confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres fiel. Demos aplausos al Señor. Gracias por tu palabra, Señor, esta tarde, por consolarnos, Señor, y animarnos. Creemos en tu palabra, Señor, y en tus promesas, y sabemos que todo desierto en nuestra vida es para nuestro bien, Señor, para crecer, Señor, y para madurar en ti. Ayúdanos a no olvidar, Señor, lo que tú hoy nos has hablado, Señor, y que confiemos y sepamos que tú estás con nosotros. Dígale al que tiene a la par: el Señor está contigo en medio de toda situación. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y no se olvide de despedirse del hermano de la par. Nos vemos la otra semana si el Señor así lo permite.